En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer no tuve la posibilidad del internet, pero hoy, gracias a Dios, ya lo tengo. Por eso, bienvenidos a este encuentro con el Señor. Una vez más, abrámosle nuestra mente y nuestro corazón al Señor para que sea su Santo Espíritu quien nos siga animando en la reflexión, en el estudio de su palabra. Oremos. Oh Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que al leer, estudiar, meditar y orar la Sagrada Escritura, comprendamos y vivamos tu presencia y tu acción viva, salvadora y santificadora, que se manifiesta en tu palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Así seremos en el mundo testigos creíbles de tu reino de justicia, de amor y de paz. Amén. Que mi boca, Señor, se llene de alabanza para poder cantarte. Entonces mis labios se estremecerán de júbilo. Aleluya. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice así: el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora se repite la historia vivida por los profetas, que consciente y libremente se comprometieron a proclamar la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Esteban, uno de los 7 primeros diáconos elegidos para colaborar, diríamos hoy, en la pastoral social de la primera comunidad cristiana, muere dando testimonio con su propia vida de Cristo resucitado. Así se da inicio a un largo periodo de persecución y sufrimiento para la iglesia fundada por Jesús mismo. A pesar de que esto ocurrió hace 21 siglos, hoy continúa sufriendo y muriendo Cristo en tantos cristianos y comunidades enteras perseguidas y aún eliminadas. La muerte violenta de Esteban la podemos leer desde el corazón de la fe como un hecho providencial que anima a los primeros misioneros a salir de Jerusalén y comenzar así la proclamación de la buena noticia del Evangelio por diversos rincones del mundo. La iglesia sale de Jerusalén y comienza su misión universal. Vayan a todas las naciones. Desde aquel día, como lo dice más tarde el Papa Francisco, la iglesia está en salida. Es el mismo Espíritu Santo quien va dirigiendo a la iglesia en medio de la persecución, y su asistencia permanece por los siglos. Estaré con ustedes todos los días, hasta el último día, hasta el fin de los tiempos, nos dice el Señor. Nos lo ha prometido y Él nunca falla. Esta experiencia de testimonio de fe y de martirio es la actualización constante del gran misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. La vida de la iglesia viene de la muerte y del sufrimiento. La iglesia se ha expandido gracias a la sangre derramada por los mártires. A la muerte de Esteban, el diácono Felipe toma en sus manos la evangelización del pueblo samaritano con la palabra,
la liberación y la alegría del resucitado presente en el corazón de quien opta por seguirlo en el camino de la fe y del compromiso cristiano. La alegría es fruto del Espíritu Santo que se hace realidad en quien escucha la palabra, la ama y la lleva a la práctica de su vida, haciéndose así testigo vivo del resucitado. Qué importante es que nosotros también, hoy con nuestras palabras, con nuestros hechos, seamos testigos creíbles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena que nos preguntemos si hoy, cuando el mundo nos tiene enredados en tantas mentiras y nos va llevando por muchísimas situaciones a momentos de desesperanza, si motivados por nuestra fe podemos leer y comprender la presencia siempre actuante del Espíritu Santo en los momentos dolorosos de nuestra vida personal, comunitaria, nacional. Como nos lo enseña el Vaticano II, es necesario aprender a leer los signos de los tiempos. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy a través de la situación difícil que está viviendo Colombia? ¿Qué nos estará diciendo el Señor en los enfrentamientos armados, en la guerra que se vive entre Rusia y Ucrania, Israel, Irán y otros más? ¿Qué nos dirá el Señor a través de tanta violencia, del hambre, del desempleo y ahora en la nación colombiana, de la falta de medicamentos, la inseguridad frente a todas las situaciones? En fin, para la Iglesia los momentos difíciles son, por lo general, momentos de gracia dados por Dios para seguir cargando con fortaleza la cruz de cada día, siempre en camino hacia la casa del Padre. Y en la Iglesia el Señor nos fortalece para que no nos asustemos y podamos dar testimonio de la fe. Oramos con el Salmo 65. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor la tierra entera. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por todos. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie limpio. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso texto de San Juan que acabamos de proclamar y escuchar está compuesto por una serie de dichos de Jesús recogidos por la tradición oral, de la cual se alimentó la primera comunidad cristiana cuando aún no habían sido escritos y definidos los textos del Antiguo Testamento.
La primera comunidad eclesial, inclusive durante los primeros 5 siglos, no podemos olvidar, se alimentó siempre de la tradición oral. La Sagrada Escritura, como la conocemos hoy, apenas fue organizada hacia el año 450-500 de nuestra era, y la organización se hizo en el seno de la Iglesia fundada directamente por Cristo, es decir, en el seno de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica. Y en la Iglesia cristiana, ¿por qué razón? Porque a los discípulos de Jesús, donde primero se les dio el nombre de cristianos, fue en Antioquía de Filipos, como lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo 6 del evangelista Juan se desarrolla el tema de la fe como el permanecer en comunión con la persona del Señor Jesús. Creer en Jesús, viendo en Él al Hijo de Dios, es reconocer su profunda relación con el Padre, relación que expresa en su total obediencia a la misión que se le ha encomendado. Creer en Jesús significa permanecer en camino con Él, aceptar que Él acontezca hasta lo más profundo de los tuétanos de nuestra vida, comprometernos con Él como discípulos misioneros suyos en la misión, ser testigos creíbles con hechos y palabras de su presencia viva y salvadora en nuestra propia vida. Esta experiencia de vida y de fe solo es posible como un don de Dios nuestro Padre, quien nos anima permanentemente con su Espíritu Santo para que lo acojamos y permanezcamos en camino con Él. La fe vivida como un sí incondicional es una donación total a Él, y esto nos permite ser entre el mundo verdaderos portadores de Cristo, amando a Dios por encima de todo y de todos, y al prójimo como Cristo mismo nos ha amado. Qué bueno comprender que este es el verdadero camino hacia la vida eterna. Nuestro destino final tiene una estrecha relación con Cristo. De ahí que a Él se nos haya revelado como el pan de vida. Para quien carece de fe, esta afirmación no tiene ningún sentido. Existe un pan de Dios para nosotros, y este pan es una persona, la persona de Jesucristo, Hijo de Dios. Para quien tiene fe, Jesús cumple a plenitud el plan trazado por Dios Padre para la humanidad. Dios está realmente presente en Él, y de Él nosotros recibimos la verdadera vida. Creer en Jesús es recibir el pan de vida que el Padre ha reservado para nosotros. Aquí vemos la clara conciencia que tiene Jesús respecto de su misión. No he venido a ser servido, sino a servir. Por eso Él no se presenta jamás como un héroe, sino como el enviado por el Padre para saciar el hambre de la humanidad, para colmar nuestra existencia, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por tal razón, entrega su vida en la cruz, para que en Él nosotros tengamos vida en abundancia. Qué importante saciarnos con el verdadero pan de vida, con el pan eucarístico, en el que el cuerpo del Señor es nuestro alimento y su sangre nuestra bebida. Ningún alimento que sacie nuestra hambre natural es superior al pan de vida eterna que solo encontramos en Jesucristo resucitado. Por eso vale la pena que no escatimemos ningún esfuerzo para poder recibirlo en la Sagrada Comunión cada vez que vamos a celebrar la Eucaristía. Hace muchos años se nos insistía: misa con comunión, misa completa. Misa sin comunión, misa incompleta. Que el Señor, con la intercesión de María Auxiliadora, nos fortalezca en la fe, en el ánimo, en el compromiso de buscarlo constantemente entonces en el sacramento eucarístico. Oremos. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso,
en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga, te muestre su rostro, te conceda siempre la paz y la alegría, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.